Tenemos invitados de lujo en este momento. Ay, sí, tenemos aquí con nosotros a Jimber Félix Telemín, presidente voluntariado LGBT dominicano. Alberto Francisco también está con nosotros, asesor legal de las organizaciones LGBT, y exigen ellos justicia frente a crímenes sin respuesta. Gracias por acompañarnos. Yo veo aquí que hay unos datos, la verdad que es sorprendente. Ustedes manejan datos estadísticos de estas agresiones a la comunidad LGBT. ¿Quiénes se ven más afectados con el porcentaje más alto? Gracias por la invitación, el señor Lechuga, la señorita Laura, tan bella como siempre. En nombre del voluntariado LGBT, Trans Siempre Amiga, el Observatorio de Derechos Humanos, realmente siempre estamos de la mano dando informaciones junto con las redes sin violencia LGBTI, y es sumamente importante dar estos tipos de datos a pie de nota para que se pueda cambiar políticas públicas en el país favorables a los grupos LGBT. Acá tenemos el compañero Juan Alberto Francisco, que es el encargado de la redacción de este informe, cual puede aclarar la duda, etc. Sí, antes de que Juan muy amablemente nos cuente un poquito de cómo va eso, recientemente atraparon a un asaltante, atracador de homosexuales. Sí. Por ejemplo, ese caso, ¿cómo se tipifica, cómo se trabaja, cómo se hace? Bueno, la justicia hace su trabajo principalmente cuando las víctimas o denunciantes acuden al Ministerio Público a poner la denuncia con acompañamiento de las organizaciones como el voluntariado LGBT y otras más. Y se le conoce medida de coerción como cualquier otro ciudadano, y se le da seguimiento correspondiente. Y es bueno porque también tenemos que ver algo positivo. El Ministerio Público en este caso ha hecho su trabajo, porque es importante de que este tipo de situaciones se le dé un seguimiento siempre a pie de la letra, vuelvo y recalco. Sí. Juan, por favor. En esa parte, buenas noches a todos y todas. En esa parte que decía Jimber y que preguntaba a Lechuga sobre ese asalto, como que me gustó que Jimber lo pone muy bonito, que el Ministerio Público hizo su trabajo. Pero ¿cuántas denuncias nosotros venimos haciendo durante el año de atracos en estas redes y no hay arrestados? Aquí había un elemento adicional, o sea, ¿a quién atracó a esa persona? Sería interesante, o sea, esa parte de por qué en ese caso sí hubo un arresto. O sea, si veíamos los videos, se hablaba de un magistrado o una magistrada. O sea, a quien atracaron a la familia de una persona dentro de los actores de justicia. Entonces, le da un peso distinto a cuando arrestan, cuando atracan realmente a una persona LGBT en una de estas redes que no tiene un apellido o que no tiene realmente las relaciones. Ahí entra lo que yo siempre he dicho, que existe, hay dos categorías, el que es gay y, perdón por el término, el que es maricón. Exacto. O sea, y el gay de clase alta y el pájaro del barrio. Exactamente. Son totalmente diferentes. Exactamente. Para que la gente entienda lo que está diciendo el licenciado. Claro, y por eso mismo yo decía que en este caso actuaron bien, porque hay también un trasfondo. En este trasfondo es que hay un familiar de una fiscal que fue atracado vía la aplicación Grindr. Sin embargo, otro tipo de casos no se le ha hecho el caso correspondiente, es decir, no se le ha puesto la atención. Por eso vuelvo y recargo, se llevó bien el procedimiento y esta persona ya está guardando prisión preventiva hasta el momento. Jimber, Carlos, ¿cuántos casos están abiertos ahora mismo que no han tenido la respuesta de las autoridades, y cuántas personas han sido condenadas durante los últimos años de casos como este? Y le voy a responder yo eso. Sí. La pregunta inicial, o sea, ¿de a quién impactaba más el tema de la violencia? En los dos últimos informes que ha hecho Trans a través de la red Sin Violencia, hay una estadística marcada, o sea, una tasa que no ha bajado, y es en contra de los homosexuales, de las personas gay. Anteriormente, las estadísticas marcaban una alta incidencia en crímenes relacionados a prejuicio hacia mujeres trans. En los dos últimos años ha bajado considerablemente. ¿Qué pasa? Nosotros no decimos que han cambiado las condiciones, sino que de producto de la pandemia, o sea, la mayoría de estos casos se daban durante la zona de trabajo sexual. ¿Qué ocurre? Si estábamos en confinamiento, no había el riesgo de la calle, y por eso no se registran los niveles que teníamos
de homicidio contra mujeres trans. Sin embargo, la mayoría de los crímenes que se vienen cometiendo contra hombres gay tienen una connotación que se dan en la residencia de estas personas. O sea, el 63% de los casos ocurren en las residencias habituales de esta víctima, cosa que no ocurre con las personas trans, que en su totalidad casi es en la calle o en matorrales, en sitios que no tienen que ver con... Cuando seguro están trabajando. Exactamente, cuando están trabajando. O sea, la calle, nosotros decíamos, el año pasado solamente ocurrió un solo hecho y el anterior ocurrió, el anterior ocurrió 1 y el pasado 0 en cuanto a mujeres trans. Y decíamos, es que realmente no están ejerciendo el trabajo sexual en la noche. Entonces, la noche es la que lo hace más vulnerable. Tú sabes que me llama la atención, vuelvo de nuevo para atrás, al que atraparon que había asaltado a varios miembros de la comunidad LGBT en nuestro país, vamos específicamente a gays. ¿Cuál era el demográfico que él elegía? ¿Clase media, clase alta o iba con más al sector popular? ¿Hacia dónde se dirigía y qué tipo de objetos él robaba? ¿Cómo funcionaba él? Bueno, realmente no tenía ningún tipo de clase porque no atracaba a todo el que tuviera en la aplicación Grindr o Grindr, como es conocida. Él lo citaba y le decía que iba a pasar a buscar, ya sea en su vehículo o en el vehículo de algún cómplice, y lo abandonaba en una ciudad lejana donde se conoció. Entonces le quitaba los teléfonos, joyas y igualmente dinero y etcétera. Entonces ahí se da la situación. ¿Ustedes han pensado hacer alguna campaña? Porque esta red es muy popular entre la comunidad gay. ¿Ustedes han pensado hacer una campaña de orientación para todos, principalmente para los jóvenes que están recientemente entrando en ella, para que sepan ubicarse en dado caso de que les suceda algo similar? Sí, ya se han hecho campañas del voluntariado LGBT, igualmente, el trans y demás, lo que llaman círculos de seguridad, incluso en el manual de acceso a la justicia, para población LGBT, migrantes, personas que viven con VIH, se tiene ese tema bastante claro sobre cómo conocer o acceder a conocer a una persona por lo menos con el mínimo de seguridad. O sea, que ya se ha hecho la campaña, pero hay que seguir trabajando en eso. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen a las autoridades, a la sociedad, con esos crímenes que todavía no han sido, no han tenido condena? Vemos aquí en las estadísticas que aproximadamente 70 y pico de casos todavía están en el aire, sin saber respuesta, y solamente se ha condenado en los últimos 15 años a algunas 10 personas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen? Exigiendo justicia, obviamente, frente a estos crímenes que... Para nosotros es fundamental que el Estado asuma esto como una realidad, porque cada año ocurre que casos que iniciaron, por ejemplo, desde el 2006 Transa viene documentando casos de homicidio hacia personas trans. Del 2016 para acá hay que tenemos estadísticas de hombres gays. Sin embargo, el Estado no tiene estadísticas oficiales de estos crímenes. El Estado, un ejemplo, en el 2018 elaboró un Plan Nacional de Derechos Humanos y decía en ese plan que se comprometía al primer trimestre del 2019 a tener documentado estos crímenes. Desde sociedad civil se le entregaron los casos y aún así no han hecho un levantamiento real. ¿Qué ocurre con estos casos? Si vemos los casos del 2016 a la fecha, en un proceso normal en donde no hay una investigación abierta, a los 10 años el crimen perime. Pero donde hay un proceso ya con una persona que ha sido imputada, a los 4 años es el plazo máximo. Entonces, ¿qué ocurre? En la mayoría de estos casos no hay nadie arrestado. Y si vemos entonces todos los casos que ocurrieron del 2006 a la fecha, alrededor de más de 15 casos de esos, o 20, ya perimieron. ¿Y qué pasa? Cada año siguen perimiendo más, porque, o sea, van acumulando el máximo de 10 años, o en el peor de los casos, una persona arrestada hace 3 años, va al tribunal, alega de que se le están violentando sus derechos, ¿y qué va a hacer? Va a obtener una libertad porque no hay un seguimiento a una investigación real. Entonces, que el Estado asuma la responsabilidad, que cree política para investigar estos crímenes, que al momento de levantar un ejemplo estadística, tenga estadísticas reales, o sea, que no sea sociedad civil, que tenga que valerse de la comunidad, de miembros, un ejemplo de organizaciones,
para identificar estos casos. ¿Las lesbianas están teniendo este problema también? Sí, En menor proporción. Pero en menor proporción. En menor proporción. Son menos propensas. La mujer es maravillosa. Quizás, aparte de que puede ser menos propensa, hay menos seguimiento quizás también al tema de levantar no estadísticas. también, señores, porque puede ser que personas por vergüenza no se querellen y dejen el asunto ahí. Y entonces también es como motivar a la comunidad a que pongan la querella, porque si no el caso se queda, tú sabes. Para nosotros es fundamental eso y promovemos, un ejemplo, el tema de las denuncias, sobre todo, pero hay una realidad, o sea, aquí la justicia es muy lenta en un sentido, pero también, o sea, hay mucho prejuicio. Nosotros a veces tenemos que acompañar a personas a una fiscalía por cosas que son quizás disparates, o sea, el motivo por el cual no les reciben una denuncia y cuando tú dices, pero en casos iguales no le piden esos requisitos. Por ejemplo, a nosotros nos agreden una chica y le piden que tiene que llevar las pruebas primero antes de interponer la denuncia. ¿Cómo así? O sea, recibe la denuncia primero. O sea, ella tiene que hacer el trabajo de las autoridades. El trabajo del fiscal, o sea, la revictimiza, o sea, tiene que salir a buscar las pruebas, así no. Es igual cuando hay una orden de